Buen día, soy Leandro Leiva, residente de primer año de Bioquímica Clínica del Hospital Presidente Perón. En esta oportunidad les traigo una presentación titulada Mycobacterium tuberculosis, una mirada molecular, donde trataré de explicar cómo se aprovechan las herramientas moleculares para abordar el diagnóstico de tuberculosis y contarles un poco de nuestro trabajo en el hospital. Quisiera destacar que nuestro hospital es centro de derivación provincial regional y es por esto que solemos tener rotantes en el sector. El tiempo de rotación aprovecho para comentarles que es de 2 meses. Durante la presentación mencionaré a modo introductorio generalidades de la enfermedad. Luego hablaré sobre el diagnóstico, a continuación sobre la metodología GeneXpert y para finalizar presentaré brevemente un caso clínico para poder articular lo teórico y lo que se nos suele presentar en la práctica diaria. La tuberculosis es una enfermedad crónica producida principalmente por Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad también puede ser producida por distintas especies dentro de lo que conforman el complejo Mycobacterium tuberculosis, y entre ellas encontramos la especie Mycobacterium tuberculosis, que esta es la más importante a nivel sanitario. También se encuentra Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, entre otras. Se trata de un bacilo intracelular obligado, inmóvil, no esporulado, que tiene una pared celular muy rica en lípidos, principalmente ácido micólico, y este es el que le va a determinar las características de hidrofobicidad y ácido alcoholresistencia. Metabólicamente es heterótrofo, mesófilo y neutrófilo, es decir, que utiliza compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía, que crece a 37 grados centígrados y a un pH neutro. El crecimiento es muy lento en medios enriquecidos y una característica también que es destacable es que presenta un genoma muy estable que consiste alrededor de 4,5 millones de pares de bases. En cuanto a la sintomatología, los pacientes que cursan esta enfermedad suelen presentar tos y catarro persistentes por más de 15 días, expectoración con sangre, con o sin dolor torácico y dificultad para respirar. También pérdida de peso y apetito, fatiga, cansancio, sudor nocturno y también pueden presentar fiebre. Para abordar el diagnóstico nos podemos valer de varios métodos. Entre ellos encontramos los métodos directos, los cultivos y los métodos moleculares. Dentro de los métodos directos, el más utilizado es la baciloscopía. Esta consiste en la observación microscópica de esputo en al menos 100 campos útiles. En el caso de que observemos entre 1 y 10 bar por campo, 50 campos ya van a ser útiles, y si llegamos a observar más de 10 bar por campo, 20 campos van a ser suficientes. Luego de la observación se va a informar como negativo si no se observan bar en 100 campos observados, positivo con una cruz si la observación es entre 0 y 1 bar por campo en 100 campos observados, positivo 2 cruces si observamos entre 1 y 10 bar por campo en 50 campos observados, y positivo 3 cruces si observamos más de 10 bar por campo en 20 campos observados. Otro de los métodos que se pueden utilizar dentro de los directos es la fluorescencia. Para el caso del cultivo sólido, los medios con los que contamos son el Lowestein-Jensen, el Ogawa Akudo y el Stonebrick. Estos medios son enriquecidos, están preparados algunos con huevo, otros con papa y huevo, tienen sales potásicas entre otras sales y también poseen verde de malaquita, que es lo que va a facilitar que las colonias resalten. En las fotos podemos ver colonias que crecieron en el medio Ogawa Akudo. Estas colonias son secas, de aspecto rugoso, de color beige a amarillo, y el aspecto también es como si fuera queso rallado. El hecho de que sean secas va a dificultar la manipulación de las mismas al momento de repicar o de hacer las pruebas de sensibilidad, por ejemplo. Y un aspecto importante que tiene el cultivo sólido es que es el método gold estándar para el diagnóstico. El cultivo líquido se hace en el medio Middlebrook 7H9. Este tiene en el extremo inferior una resina que tiene un indicador. Este es el que va a cambiar de color y va a permitir la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis, como se ve en la foto de la derecha. A la hora de sembrar hay que tener cuidado con no tocar esta resina, ya que pueden dar falsos positivos o negativos, y esto retrasaría el diagnóstico y la instalación del tratamiento.
En el hospital contamos con el equipo MSheet, que es donde se cultiva este medio, y que consta de 2 módulos. Y también en nuestro hospital, siempre que se pueda, se siembra en los 2 medios para ganar tiempo de diagnóstico, pero el líquido se usa principalmente para repicar y para las pruebas de sensibilidad. Dentro de los métodos moleculares tenemos la metodología GeneXpert, Genotype y MALDI-TOF. El ensayo Expert-MTB-RIF es una plataforma de PCR en tiempo real, automatizada, integrada y semi-cuantitativa, que lo que nos va a permitir es identificar el complejo Mycobacterium tuberculosis y además detectar las mutaciones más frecuentes en el gen RPO-beta, que es el gen que está asociado a la resistencia a rifampicina. Esta detección e identificación la hace directamente desde muestras de pacientes con sospecha de tuberculosis en tiempos cortos. El ensayo es un sistema cerrado debido a que emplea un cartucho que es de uso único, desechable, y dentro de este es que va a ocurrir la extracción del ADN, la amplificación y la detección. La técnica es una Eminested PCR. En el primer ciclo utiliza un par de primers externos y en el segundo utiliza un primer interno y otro externo. En la imagen de la derecha pueden ver los elementos que conforman el cartucho y dentro de lo que sería el cuerpo está señalado también el tubo de PCR y este lugar, que es como una lengüeta, es el lugar donde va a ocurrir la amplificación de los distintos segmentos de la región determinante de resistencia dentro del gen RPO-beta. Esta región RDR, que es de 81 pares de bases, es donde ocurre la mayor cantidad de mutaciones más frecuentemente. La monoresistencia a rifampicina es rara a nivel mundial y casi todas las cepas resistentes a este fármaco también lo son a otros, generalmente a isoniazida. Es por ello que la resistencia a rifampicina se considera como un marcador de multidroga resistencia. Se utilizan 5 sondas que contienen un fluoróforo reportero que se encuentra apagado por acción de un supresor. Cuando la sonda se encuentra en la diana, la unión de ambas libera el fluoróforo de la proximidad del supresor y esto es lo que permite la emisión de luz. Luego el sistema óptico va a detectar la luminiscencia y el software va a interpretar el resultado. En nuestro hospital contamos con este equipo, que consta de 4 módulos que son independientes entre sí, y la imagen de la derecha es el cartucho cerrado. Se utilizan 2 tipos de controles, el control PCC y el control SPC. El control PCC funciona como inspección de sonda y se lleva a cabo dentro de los primeros 15 minutos del ensayo. El control SPC es un control interno de reacción y siempre debe dar positivo para validar la correa analítica. Este consiste en esporas inactivadas de la especie de Bacillus y puede ocurrir que el control PCC dé positivo y el SPC dé negativo. Esto significaría que la muestra tiene una alta carga bacilar y que lo que generó es una consumición del reactivo. Otro aspecto importante del ensayo es que tiene un límite de detección de 131 unidades formulares de colonia por mililitro. Las muestras que se remiten al laboratorio para el ensayo del GeneXpert se pueden clasificar en muestras pulmonares y muestras extrapulmonares. Dentro de las pulmonares, el esputo es la muestra más comúnmente remitida y la que tiene mayor sensibilidad, como voy a explicar más adelante, y esta muestra se debe obtener por expectoración matutina en un frasco de boca ancha estéril. El volumen debe ser mayor a 2 mililitros en solución fisiológica y se debe conservar entre 2 a 8 grados centígrados. El labrado broncoalveolar se obtiene por fibrobroncoscopía, también en un frasco de boca ancha estéril y un volumen mayor a 2 mililitros y también se conserva a la misma temperatura que el esputo. Para el caso del VAL siempre se debe ir acompañado del esputo post-VAL y esto lo que nos va a permitir es una mayor recuperación basilar. Por último, el lavado gástrico también es considerado muestra pulmonar, principalmente en pacientes pediátricos y en personas que no pueden expectorar. Esto se debe a que lo que ocurre en este tipo de pacientes es que tragan el moco y eso se recupera desde el estómago. La recuperación también es matutina y debe haber al menos 4 horas de ayuno. Se va a obtener en un frasco de boca ancha estéril y se debe procesar dentro de las 4 horas de recolectada la muestra. En el caso de que esto no pueda ser posible, se debe conservar entre 2 a 8 grados centígrados con bicarbonato de sodio en partes iguales. En lo que serían las muestras extrapulmonares,
El líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, debe ser siempre remitido con el examen citofísico-químico. El volumen debe ser mayor a 1 mililitro y se debe conservar entre 2 y 8 grados centígrados por hasta 7 días. Para el caso de la orina, la muestra debe ser la primera orina de la mañana, debe ser remitida en un frasco estéril de boca ancha, con un volumen mayor a 1 mililitro, y en el caso de conservarlo debe ser entre 2 y 8 grados centígrados. La orina puede resultar útil en casos de personas con infección por HIV y en pacientes pediátricos. En los últimos años lo que pasó es que con el mismo criterio se pudo emplear también las muestras de materia fecal y sangre. Además de esto, hay que tener en cuenta que no es la muestra ideal para procesar esta metodología, solamente sirve para el caso, como dije recién, de personas con infección por HIV y en pacientes pediátricos. En lo que serán los líquidos de punción, el volumen debe ser mayor a 1 mililitro y también se conserva de la misma forma que para el líquido cefalorraquídeo. Y para las biopsias y ganglios la conservación es la misma y debe ser remitida en un frasco de boca ancha estéril con solución fisiológica. Para las muestras obtenidas por expectoración profunda o inducida, contenido gástrico o lavado broncoalveolar, se tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99% para la identificación del complejo Mycobacterium en tuberculosis y una sensibilidad del 95% y especificidad del 98% para la resistencia a rifampicina. En personas adultas con baciloscopía positiva y cultivo positivo, la sensibilidad es del 98%, mientras que si la baciloscopía es negativa y el cultivo es positivo, la sensibilidad es del 68%. En personas infectadas con HIV, la sensibilidad es del 79%, y en niños o niñas con muestras de expectoración profunda o lavado gástrico, la sensibilidad es del 65%. En las muestras extrapulmonares se tiene una sensibilidad del 85% para ganglio y biopsia, una sensibilidad del 79,5% para el líquido cefalorraquídeo, mientras que para el líquido pleural la sensibilidad es menor al 50%. Un aspecto importante para tener en cuenta es que las muestras con sangre o xantocromía tienen una alta probabilidad de dar falsos negativos. Al momento de remitir una muestra, siempre se debe llevar adjunto el formulario de derivación completo, que esté correctamente completo, y un resumen de historia clínica. También se debe hacer la derivación online por el CISA y se debe transportar en un triple envase que esté correctamente rotulado. Este es el formulario de derivación para el diagnóstico de tuberculosis y como pueden ver los datos que piden son principalmente de la institución derivante, datos del paciente, datos de la muestra remitida, cuándo fue obtenida, el resultado de la baciloscopía, qué tipo de muestra se envía, en el caso de que se haya hecho cultivo o no, y también antecedentes del paciente de alguna otra enfermedad que pueda llegar a haber presentado. Para la Organización Mundial de la Salud se definen 4 grupos prioritarios. Pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa y cultivo positivo, personas con infección por HIV, personas con antecedentes epidemiológicos de alta probabilidad de resistencia a rifampicina y personas con una alta sospecha de meningitis tuberculosa. A diferencia de los grupos prioritarios, el ensayo de GeneXpert está indicado en personas adultas con sospecha de tuberculosis multidroga resistente, personas que estén en retratamiento, casos nuevos con baciloscopía positiva después del segundo mes, personas que tuvieron contacto con pacientes con tuberculosis multidroga resistente, aquellas personas provenientes de zonas endémicas de tuberculosis multidroga resistente, profesionales de la salud, personas privadas de la libertad, personas con infecciones por HIV y otras inmunodeficiencias, personas que viven con diabetes, que cursen embarazos, niños o niñas con sospecha de tuberculosis y tuberculosis multidroga resistente y por último, personas con sospecha de tuberculosis meningea. Bueno, una vez que ocurrió el ensayo y que el equipo nos devuelve un resultado, pueden ocurrir distintas situaciones. Una de ellas es que todas las sondas reconozcan su diana y en este caso lo vamos a interpretar como que el complejo Mycobacterium tuberculosis está presente y no hay resistencia a rifampicina. Puede ocurrir que algunas sondas no se unan a su diana, pero otras sí lo hagan, y en este caso estaríamos en condiciones de decir que el complejo Mycobacterium tuberculosis está presente y que además hay una resistencia genética a la rifampicina.
O puede ocurrir que ninguna de las sondas se una a su diana y en este caso podríamos decir que no se detectan bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. También puede ser que el resultado sea indetectable, en este caso el complejo Mycobacterium tuberculosis se detecta pero no la resistencia a rifampicina. En el caso de que sea inválido, no se va a poder determinar la presencia o no del complejo Mycobacterium tuberculosis y esto se puede ver principalmente a que el control SPC dio no válido, o sea, no nos permite validar la correa analítica, o que dé error y en este caso no se puede determinar la presencia o no del complejo. Como pueden ver, el complejo Mycobacterium tuberculosis no es detectable y la curva que se puede ver al inferior corresponde al control SPC, que recordemos que será el control interno, por eso podemos validar la correa analítica y afirmar que el complejo es no detectable. En este caso, el complejo Mycobacterium tuberculosis es detectable y la resistencia a rifampicina no detectable. Para empezar, podemos ver que el control SPC dio bien, por lo tanto la correa analítica está validada. Y en segundo lugar, recordar que las sondas que se unen a la región determinante de resistencia del gen RPO beta se unen. Por eso es que se ven las curvas. Si las sondas se unen es porque no hay resistencia. Los resultados se informarán como detectable alto si la detección ocurre por debajo de los 14 ciclos, detectable medio si ocurre entre 16 y 22 ciclos, detectable bajo si ocurre entre 23 y 28 ciclos, detectable muy bajo si ocurre por encima de los 28 ciclos o bien no detectable. Ahora sí, para finalizar, les presentaré un caso clínico. Se trata de una paciente femenina con diagnóstico de tuberculosis multidroga resistente que empezó tratamiento el cual completó durante 18 meses en el 2020. Ocurre que en agosto del 2021 tiene una recaída de tratamiento, remite una muestra de esputo y por el GeneXpert el resultado es Mycobacterium tuberculosis detectable alto y resistencia a rifampicina detectable por la sonda E. Los cultivos dieron positivo para Ogawa agudo y también positivo para Milbrook 7H9 por el MSHIT. Y respecto a la sensibilidad, dio resistente a rifampicina y resistente a isoniazida. La muestra se deriva al Malbrán, el cual confirma la resistencia a rifampicina e isoniazida por PCR y además hace una prueba de sensibilidad extendida, dando como resultados resistencia a amicacina y sensibilidad para el resto de las drogas de primera y segunda línea. Los genes que se estudian relacionados a la resistencia a isoniazida dan una mutación presente en la posición 315 del gen CATG y para el caso del gen RPO beta, el cual está relacionado a la resistencia a rifampicina, da una mutación presente en la posición 531. Como conclusiones para el ensayo del GeneXpert, nos tenemos que quedar con la idea de que se reduce al mínimo el riesgo de contaminación cruzada entre muestras, que se permite realizar un examen de biología molecular con bajos requerimientos de bioseguridad e infraestructura, que es un ensayo rápido, por lo que se acelera el diagnóstico y la instauración del tratamiento, pero también hay que tener en cuenta que este ensayo nos va a detectar el genoma, pero no va a detectar viabilidad. Es por eso que el método de diagnóstico gold estándar es el cultivo. Esta es la bibliografía que utilicé para desarrollar el Ateneo y les agradezco la atención. Les dejo también el mail de la residencia en el borde inferior derecho, ya sea por si les quedó alguna duda sobre el Ateneo o por si están interesados en rotar en el sector de micobacterias en nuestro hospital.